Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Vamos a darle inicio a uno de los temas que hemos venido trabajando. Vamos a reforzar la parte de conocimiento y vamos a continuar hablando un poquito de lo que era el conocimiento científico. ¿Por qué vamos a reforzar esta parte del área del conocimiento? Porque muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de conectarse y me han estado haciendo preguntas sobre esta área que pertenece a la segunda unidad. Vamos a comenzar por lo que es el conocimiento, ¿verdad? Y en esta parte vamos a tener lo que es la definición, las características y el tipo de conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de lo que es un conocimiento natural. Es un conocimiento que se obtiene de una manera muy particular, por lo tanto tiene ciertas características que lo definen. Por eso hablamos acá que tenemos dos tipos de conocimiento en relación a lo que es el conocimiento cotidiano y a lo que es el conocimiento científico como tal. Vamos a entrar en detalle sobre lo que es el conocimiento científico, porque es el conocimiento que nos va a permitir investigar y es el que nos va a llevar hacia lo que es la investigación científica. En este caso vamos a comenzar por definir epistemología. La palabra epistemología proviene del griego, que significa conocimiento o estudio del conocimiento. Es una rama de la filosofía y su objeto de estudio es el conocimiento. Antiguamente, cuando se hablaba de el conocimiento, era algo muy particular y se obtenía de una manera muy cotidiana. Generalmente los antiguos filósofos, ellos simplemente conversaban acerca de un tema en particular y de ese tema obtenían información y obtenían un conocimiento pero muy simple, un conocimiento sencillo, por lo tanto no era un conocimiento científico como tal. En este caso la epistemología viene a ser la rama y el objeto de estudio de lo que es el conocimiento y es el que le va a dar como, diríamos, en este caso le viene a dar la parte de teoría y se va a ocupar, por supuesto, de los problemas existenciales en esa época en cuanto a las circunstancias históricas, en cuanto a las circunstancias psicológicas y sociológicas que se necesitaban para obtener un conocimiento como tal. Recuerden que en esta área de estudio el conocimiento venía, pero era un conocimiento muy particular, era un conocimiento que era muy casual. En este caso, el conocimiento científico viene a darle la teoría a ese conocimiento que se obtenía, ya no de una manera sencilla, ya no de una manera casual, sino que era un conocimiento muy particular y que estaba avalado o apoyado toda la información de una teoría, procede de una teoría que estaba validada a través de la ciencia. Por eso se le dice que es un conocimiento científico, porque está apoyado o está sustentado en la teoría del conocimiento científico. Observamos también el enfoque que se le daba a la epistemología. Existen diferentes enfoques o tipos de conocimiento. Se comienza por un enfoque empirista. Ese tipo de conocimiento es como cuando el niño comienza, ¿verdad? Y descubre ciertos conocimientos que son para él nuevos conocimientos, pero se hacen preguntas. Ese tipo de conocimiento es un conocimiento empirista, es un conocimiento muy subjetivo, es un conocimiento que se hace de una manera simple, que no va más allá de lo que es un conocimiento fundamentado en una teoría. El conocimiento, cuando es fundamentado en una teoría, existe la parte de racionalismo. Este tipo de conocimiento o este enfoque le da al conocimiento el acto científico, el acto que está apoyado en el razonamiento lógico. Este acto es de invención, es un acto que ya no simplemente se va a quedar en un descubrimiento y se va a quedar en una parte de preguntas, no, ya es un tipo de enfoque que le viene a dar, diríamos, la parte racional, la parte de análisis, la parte lógica del conocimiento científico.
en esta área del conocimiento va adquiriendo como que mayor transformación y va a ser un conocimiento un poco más complejo. Hablamos también de lo sociohistórico, porque el conocimiento no está solo. Recuerden que nosotros estamos rodeados de un contexto que nos define. Ese contexto nos define como seres humanos y por lo tanto estamos inmersos en ese contexto. No podemos estudiar ningún objeto, ningún fenómeno, ningún hecho, ningún acontecimiento, lo podemos estudiar fuera o sin considerar su relación con el medio. En este caso, la relación con el medio es lo que lo va a definir y es lo que le va a permitir al investigador estudiarlo. De otra manera, si estudiamos el objeto de estudio y lo separamos, lo sacamos de ese contexto donde está inmerso, ese objeto de estudio no va a dar los mismos resultados que si yo lo incluyo con todo su contexto, con todas sus relaciones, tanto internas como externas, de tal manera de que ese conocimiento no va a estar solo. Por eso se dice que es un acto de racionalización, donde es un acto de análisis, donde el investigador, ¿qué hace en ese caso? Analiza, sintetiza y obtiene un resultado, pero no puede separar ese objeto de estudio, no lo puede separar de su contexto natural. Por eso muchos investigadores, ¿qué hacen los investigadores? Que van y estudian ese fenómeno en su ambiente natural, tal como se está presentando, tal como se está dando en ese caso. Porque no podemos separar el objeto de estudio, no lo podemos separar de su contexto, porque no sería significativo ese resultado, porque es como cuando nosotros separamos dos sustancias. Y en ese caso no podemos separar el conocimiento de su contexto, porque eso no le va a permitir al investigador obtener resultados fiables o resultados que sean validados a través de ese conocimiento científico. Por lo tanto, se quedaría, si yo estudio desde ese punto de vista, el objeto de estudio se quedaría simplemente en un mero conocimiento que tiende a ser más hacia el conocimiento empírico, hacia el conocimiento cotidiano y no hacia un conocimiento científico, porque le falta fundamento, le falta apoyo teórico. Y por eso mismo debemos tomar o considerar todos los elementos que puedan entrar para acercarnos a ese objeto de estudio o a ese fenómeno o a ese hecho o a ese acontecimiento o a ese suceso. Indefinidamente, el investigador es el que se va a encargar de darle diríamos, la comprensión y obtener un conocimiento mayor o nuevos aportes a ese hecho o a ese suceso o a ese fenómeno que se está estudiando. Por eso se habla que la epistemología es la que le va a dar al conocimiento el enfoque científico. Sin la epistemología no tendría razón de ser el conocimiento, se quedaría en un mero conocimiento muy sencillo, en un conocimiento que simplemente es un acto de comprensión. No sería un acto, diríamos, de aprendizaje en ese momento para ese hecho, sino simplemente se comprende o se interpreta ese fenómeno, pero no se llega a un nuevo conocimiento o a nuevos aportes. Pasamos a la siguiente elemento y vamos a ver aquí que el conocimiento tiene su origen. La palabra es griega, que significa engendrar, concebir. El concepto para otros autores dice que es un proceso mental. Por supuesto, la actividad mental es el conocimiento. Siempre va a estar orientada a reflejar la realidad o la conciencia del hombre en ese momento. Sabino es un autor que nos dice que es un proceso intelectual. Ustedes pueden decir, bueno, para mí es una actividad, para mí es una información. Por eso cuando hablamos de definir qué es el conocimiento, por supuesto en esa pregunta, en esa actividad, se necesita del apoyo del estudiante, de su criterio. Necesitamos el criterio del estudiante, pero necesitamos que ese criterio esté apoyado en una definición de un autor que esté avalado por esa información y que ustedes hagan un análisis en realidad de esa definición.
No simplemente quedarse, ¿qué es el conocimiento? Ok, no, viene del latín, no, viene de, significa engendrar, no significa concebir. No, necesito que se interprete, se analice qué se hace cuando el ser humano o cuando el hombre conoce o tiene un conocimiento, pero ese conocimiento va a ser simple o ese conocimiento va a ser de tipo científico. ¿A cuál de los dos va encaminado ese tipo de conocimiento de ese objeto? Entonces, por eso se necesita del apoyo de los autores, de tal manera de que se le dé una forma definida, una forma concreta, que esté avalada por un producto de una actividad científica. Siempre debemos considerar lo que nos dicen los autores, no quedarnos simplemente con una opinión. Generalmente los estudiantes se quedan con una simple opinión y no indagan o no investigan un poco más allá de lo que se le coloca. Generalmente cualquier actividad simplemente se realiza como para dar una respuesta en ese momento o como para diríamos como para obtener simplemente una información sobre eso. Pero ustedes como estudiantes necesitan más. Necesitan nutrirse, no solamente quedarse en una mera actividad que puede ser muy sencilla. Necesitan ir un poco más allá. Cuando ya se obtiene un conocimiento científico, se va hacia lo que es más complejo, no se queda en un mero conocimiento. Necesitamos que los estudiantes vayan en busca de la verdad, no se queden simplemente con una sola respuesta, porque muchos de nuestros actos se quedan con una sola respuesta y es como cuando le dan un diagnóstico y usted se queda con ese solo diagnóstico. No, necesita obtener otras opiniones nuevas que le van a ayudar a aportar ese diagnóstico. Entonces, simplemente como estudiantes no podemos quedarnos con ese solo diagnóstico, sino que tenemos que ir un poco más allá. En todas las materias que ustedes estén viendo en este momento, deben ir un poco más allá, investigar, tratar de realizar su aporte como estudiante, no quedarse simplemente en una sola opinión. Continuamos con la siguiente y seguimos buscando qué es el conocimiento. Otros autores hablan de que es una investigación científica, que es un proceso mediante el cual refleja su conciencia el hombre y que está inmerso como objeto de estudio. En esta área de acá vamos a considerar que el conocimiento no está solo, que el conocimiento tiene sus elementos. Uno de los elementos que tiene el conocimiento es el sujeto. Por supuesto, no puede haber un conocimiento si no hay un sujeto. Si no tenemos un sujeto allí, ¿cómo obtenemos un conocimiento? Si no hay un medio a través del cual se les esté dando la información, en este caso, ¿cuál es mi medio ahora? Mi medio es este equipo, ¿verdad? Y esta clase a través del cual yo me estoy enfocando hacia lo que yo quiero que ustedes aprendan en este momento. Y ustedes, por supuesto, están conectados del otro lado de la pantalla y están observando todo lo que aquí se está hablando y se está realizando. Eso les va a llevar a ustedes a obtener un conocimiento. Cuando nosotros necesitamos obtener un conocimiento, vamos a ver que hay tres elementos importantes dentro de este conocimiento. Y uno de los elementos importantes que no puede faltar es el sujeto. El otro elemento que tampoco puede faltar es el medio a través del cual se va a conocer y el objeto de estudio. Tenemos entonces tres elementos. Hay otros autores que lo ven de otra manera y expresan que existen más elementos y dan un juicio donde no solamente el sujeto, el medio y el objeto de estudio van a estar involucrados en ese conocimiento, sino que hay participación de otros elementos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Acá en el elemento sujeto dice que es la relación que se va a dar entre el objeto de estudio y la razón de ser de ese objeto. Porque si el sujeto no desea acercarse al objeto de estudio, por supuesto eso se va a quedar simplemente en una actividad que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo no deseo conocer algo, no voy hasta él, no lo busco, no lo encuentro. Si yo no me quiero acercar a un objeto, no lo consigo. Entonces, en ese caso, el sujeto es la persona y es
el que le va a dar, diríamos, la relación con ese objeto de estudio en ese momento. Vamos a observar que el objeto es el otro elemento que se va a darle el proceso de investigación al sujeto, porque es el que le va a llevar a realizar la investigación. Si la persona se acerca a ese objeto y lo investiga, lo analiza, lo observa, cómo se está diríamos, moviéndose en esa investigación, qué es lo que se desea obtener, cómo se presenta en ese medio, tomando en consideración que es el medio donde él esté inmersos. Allí en ese medio, hay que acercarse. O sea, no podemos, como les dije anteriormente, no podemos sacar a ese objeto de estudio, no lo podemos sacar y separar de su medio ambiente, porque es como cuando separamos algo que está en su medio. Es como cuando yo saco los pececitos, ¿y qué pasa cuando los pececitos los saco del agua? Ellos mueren, ¿verdad? Entonces, no puedo estudiar un objeto de estudio si no lo tengo en su medio ambiente natural, así como está creciendo, así como crecen las plantas. Yo estudio las plantas en su medio ambiente natural, yo estudio los animales en su medio ambiente natural. No puedo separar el objeto de estudio, no lo puedo separar de ese medio natural en el cual él se está dando. Por eso allí vamos a ver que hay varios tipos de investigación, y por supuesto cuando el objeto de estudio está en su medio ambiente natural, es un tipo de investigación diferente a que si yo ese objeto de estudio lo tomo y lo coloco en un laboratorio de manera experimental, donde yo le voy a crear las condiciones a ese objeto de estudio. ¿Okay? Entonces tenemos esas dos circunstancias, y por lo tanto allí van a ver que hay varios tipos de investigación dependiendo de dónde se vaya a estudiar ese fenómeno o ese objeto que se analiza. Allí vemos que hay dos tipos de conocimiento, y esto es lo que me sella la parte de la primera unidad, el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, como ya lo habíamos visto, es algo espontáneo, es común, es corriente, y se adquiere de manera directa. Muchas veces decimos, no, por casualidad, yo obtuve ese tipo de conocimiento, o lo busqué. No, en una revista yo vi por casualidad allí una información que estaba un poco relacionada con lo que yo quería hacer. Entonces, no es un conocimiento que se reflexiona, no es un conocimiento que yo lo busco. Por lo tanto, tiene características que le permiten decir qué tipo de conocimiento es, y lo definen como es superficial, es sensitivo, viene dado a través de los sentidos, no sistematiza, es acrítico. ¿Por qué? Porque este conocimiento diríamos que es un conocimiento simple, que es un conocimiento que todo ser humano lo tiene, pero es necesario tener un conocimiento empírico para poder avanzar. Si no tengo un conocimiento previo, si yo no tengo un conocimiento empírico, eso no me va a permitir muchas veces realizar aportes que simplemente se van a quedar de una manera muy superficial, y no le van a permitir a la investigación avanzar en su conocimiento o aportar un conocimiento sobre eso. Ese tipo de conocimiento no siempre va a ser positivo, o ese tipo de conocimiento no siempre va a ser negativo. ¿Qué hace el investigador? Busca la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque simplemente no puede quedarse en una sola opinión, como les decía. Ustedes no pueden quedarse en una sola opinión, deben buscar siempre deben estar en constante búsqueda de la verdad, porque las cosas no siempre se van a presentar de una misma manera hoy o de una misma manera mañana, no. Siempre tenemos que comparar y siempre tenemos que ver circunstancias, y que si es aplicable este conocimiento aquí, puede ser aplicado en otro sitio o genera otros hechos o otra información. Ok, chicos, continuamos con lo que es la parte del concepto del conocimiento científico. Cuando hablamos del conocimiento científico, ya dijimos que ese conocimiento es un conocimiento complejo, es un conocimiento sistemático, es un conocimiento organizado, es un conocimiento fáctico,
hay características fiables, se puede validar, se puede verificar, se puede contrastar, se puede generalizar. Puedo decir que ese conocimiento de ese objeto de estudio, su comportamiento va a ser igual acá, como va a ser igual en otro sitio, pero siempre hay que analizarlo. Ese tipo de conocimiento lleva al análisis y lleva a la síntesis y lleva a la observación. No es un conocimiento simple, es un conocimiento que va a ser muy complejo. Y simplemente en esta parte vamos a ver lo que es la ciencia, porque la ciencia nos va a permitir avanzar en ese conocimiento científico, y son las ciencias las que nos dan el apoyo teórico y las que nos, diríamos, hacen el contexto aplicable de ese tipo de conocimiento o la fundamentación teórica. No puede haber conocimiento científico si no está apoyado o avalado por la ciencia, porque esa información va a tener las mismas características que tiene la ciencia. En este caso, nosotros encontramos que la ciencia tiene su clasificación y que hay ciencias que son formales, como la matemática, como la lógica, hay ciencias que son naturales, esas ciencias naturales se estudian en su mismo ambiente, como la química, como la geología, como la física, son ciencias naturales. Y vemos que las ciencias sociales que van a estar cimentadas por lo que es el contexto social del ser humano. Recuerden que el ser humano es un ser complejo y que se mueve en un contexto, y para él poder ser estudiado, para estudiar otros hechos que estén a su, diríamos, a su disposición o a su alcance. Recuerden que el ser humano siempre busca indagar, busca investigar, y no se queda en un solo sitio. Y por eso es un pensamiento continuo, y el conocimiento siempre está renovándose. El conocimiento no se detiene. Recuerden eso, el conocimiento no es estático. El conocimiento siempre está avanzando. Y lo que hoy puede ser un hecho que está allí limitado, más adelante ese conocimiento va a ser renovado, va a ser restaurado, o tal vez va a ser depurado, y diríamos que va a avanzar en esa línea, porque siempre habrá investigadores que están sobre ese hecho y aportando más información. Por ejemplo, en este caso, con el virus que tenemos en la actualidad, se han hecho muchas investigaciones, se han hecho indagaciones sobre el virus, sobre las edades con las que está incidiendo, sobre el fármaco que debería ser el más correcto o el aplicado. Se están haciendo investigaciones y esas investigaciones no se detienen. Por supuesto, los investigadores van a seguir indagando y van a seguir observando de qué manera se está moviendo ese virus en las personas, cómo se contrae, cuál es la mejor manera de contrarrestarlo. Y por supuesto tenemos que tomar medidas, y una de las medidas que estamos tomando es esta, viéndonos a través de una pantalla, que realmente no es lo que uno desea, verlos a través de una pantalla, porque por supuesto uno quiere interactuar con ustedes de una manera más directa, pero sin embargo es una alternativa en este momento. Y por supuesto nosotros necesitamos que ustedes continúen con su búsqueda, y que no se quede en un conocimiento natural y en un conocimiento sencillo, que vayan más allá de lo que se les está pidiendo, no solamente en mi materia, sino en las materias que ustedes están asignando o que ustedes tienen ahorita en la actualidad. Entonces deben reforzar y deben trabajar sobre la marcha. Otra de las del apoyo que existe ahorita es la tecnología. Recuerden que la parte tecnológica es la que nos va a permitir a nosotros avanzar en este conocimiento y llevar a la práctica y ser aplicados. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo puede ser aplicado a través de la parte tecnológica y del avance tecnológico. Verán más adelante cuál es el avance tecnológico que ustedes están sobre su carrera, que hay en la actualidad sobre su carrera, sobre el diseño gráfico, sobre la parte de turismo, sobre las ciencias administrativas, sobre el mercadeo y muchas de las áreas de conocimiento que ustedes tienen en la actualidad. Más adelante ustedes tendrán que buscar todo lo que es las líneas de investigación de su área en relación a la carrera que ustedes están cursando, y eso les va a permitir a ustedes sobre qué temas indagar, sobre qué temas va a estar centrada su búsqueda. Otra de las maneras que se tiene
es la tecnología y su especialización y su integración y discontinuidad y cambio. Cuando hablamos de esta área tecnológica, siempre habrá objetos que dejen de, no de funcionar, no, por supuesto, es como cuando yo tengo un teléfono, pero ese teléfono resulta que es un teléfono que ya está limitado, no tiene las nuevas actualizaciones y no permite o no logra, no llena mis expectativas. Yo lo cambio, ¿verdad? Y busco un teléfono más actualizado. Lo mismo pasa con las computadoras. Entonces, esta parte de acá es lo que nos va a permitir a nosotros especializar el área tecnológica e integrar, y que hay elementos que están descontinuados y cambios, nos va a permitir llegar a los cambios. Esa es una de las maneras que nosotros podíamos decir. Pero la tecnología tiene dos clasificaciones, una es tecnología fija y otra es tecnología flexible. Entonces, en cuanto a la parte de tecnología, diríamos que el área tecnológica no solamente se limita a estas clasificaciones como producto. Recuerden que la tecnología está ofreciendo un servicio, está ofreciendo un producto, y el producto nunca está terminado, nunca se acaba, ¿verdad? Ese producto simplemente se innova en su presentación. Vuelvo al ejemplo del teléfono. El teléfono no solamente se ha quedado un teléfono que envía mensajes, ¿no? El teléfono ha avanzado en su presentación, y lo que era diríamos, un teléfono pesado ya se ha convertido en un teléfono que simplemente lo podemos manipular con una mano. Entonces, ven cómo hay cambios en cuanto a la tecnología, no simplemente la tecnología se va a quedar en algo limitado, no, siempre va a sufrir cambios para mejorar ese producto. Igual con las computadoras, ya ven, en la actualidad las computadoras también son mucho más pequeñas, son mucho más cómodas, tienen confort para el usuario. Entonces la tecnología nos ofrece el servicio y siempre va a estar en cambios, igual que el conocimiento, no se van a detener. El conocimiento va a trabajar en base a la par con la tecnología. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se va a detener, la tecnología tampoco, y la investigación tampoco se va a detener. Entonces diríamos que todos esos elementos van a trabajar a la par. Avanza el conocimiento, avanza la tecnología y, por supuesto, avanza la ciencia. Por eso, cuando les digo busquen información sobre los aportes que ha hecho la ciencia en cuanto a su área de estudio, en cuanto a su carrera, ustedes deben ver qué hay en los momentos actuales sobre qué se ha trabajado en su área. Y van a encontrar que hay muchas cosas nuevas que a lo mejor no las conocían, pero sí van a observar y van a analizar que hay avances científicos que no se detienen. Por supuesto, el mundo parece que ha quedado atrapado en la crisis, parece que ha quedado atrapado en la pandemia, pero no, siempre está dando vueltas, así como la Tierra, siempre da vueltas, y por supuesto el conocimiento no se va a quedar en un mero conocimiento, ese conocimiento va siempre a estar actualizado y enfocado en nuevas circunstancias que le ofrece el medio. Ese medio siempre se va a renovar y por lo tanto va a ser de esa manera. Fíjense que hablamos de diferencias en cuanto a la ciencia y en cuanto a la tecnología. Y la ciencia busca una meta que es conocer la verdad. La tecnología es innovar. Fíjense que la innovación está en la tecnología. La ciencia está en el conocimiento, en darle mayor aportes a ese conocimiento. Pero la ciencia sin la tecnología tampoco puede avanzar, porque la ciencia avanza a la par con la tecnología.